Bueno, antes de ir a la pausa, yo le preguntaba y le sigo preguntando al diputado Víctor Sánchez, señor, cuando la investigación llegó al caso de saber quién era, y iba a decir quiénes eran, pero no, quién era el apoderado legal de López Castro, tengo entendido que tu comisión detectó no solamente que había falsificación de firmas, sino que homónimos que aparecían ahí. ¿Qué pasó? Bueno, hay que dejar claro que la comisión, es lo que estaba dando un poco antecedentes, la comisión no se formó hasta hace como 2 meses, cuando ya el caso, vamos a decir, puso atención todo el mundo, la opinión pública, los medios de comunicación y también todos los actores y los representantes de las fracciones parlamentarias. Pero hacía un año que se había detectado ya en la indagatoria, habíamos llevado a esta persona a declarar, pero no antes sin haber detectado que había dos personas que se llamaban igual, homónimos. Uno efectivamente sin nada que ver en el caso, un señor que es un mecánico, fue y dijo, no conozco, desconozco todo esto. El otro, el que sí le habían falsificado la firma, aportó datos valiosos, dijo, bueno, yo sí conozco al dueño de esta consultora, se llama Rafael López Martínez, algo que no aparecía en documentos. Normalmente en ese tipo de casos, bueno, los diputados tenían que aparecer porque tenían que convalidar esto, al final de cuentas habían firmado. Pero los autores intelectuales tipo de fraudes muchas veces ni aparecen en documentos. Pero él lo señala, dice, es fulanganito de tal. Dice, pero yo jamás ni sabía que se trataba, desconozco este documento, este contrato. Dice, bueno, posiblemente yo trabajaba con una persona que conoce muy bien a este señor, yo ahí los veía y sabía que ellos traían sus negociaciones, pero yo totalmente desconozco, esta no es mi firma, estoy en la mejor disposición de que se me hagan las pruebas caligráficas. Pero en ese mismo tiempo también logramos traer a otro aparente apoderado que también vuelve a señalar al dueño de la consultora López Castro y también aporta datos importantes a la investigación. Y luego de esas dos declaraciones, un dirigente o exdirigente de la CROM también viene y declara y también señala al dueño de la famosa firma López Castro, que, vuelvo a insistir, no aparece en documentos. Con estas declaraciones importantísimas, bueno, pues sigue avanzando. Se intenta hacer la prueba caligráfica, no después de estar batallando contra el Ministerio Público, y curiosamente la firma López Castro se opone presentando un juicio de amparo y solicitando la suspensión, y eso nos llevó medio año. Es más, en este momento todavía estamos presionando para que se haga esa prueba caligráfica. Entonces, todo esto, Marcos, llega hasta hace 2 meses, cuando también quiero dejarlo claro, hace 2 meses todos los actores políticos, los coordinadores parlamentarios, el mismo Poder Ejecutivo dijo, pues no hay de otra más que pagar porque es una sentencia ejecutoriada. Eso lo digo con toda claridad y lo podemos constatar en los medios de comunicación. A la semana de eso, yo reúno a mi equipo y digo, no es posible que se tenga que pagar cuando hay todos esos elementos. Y empiezo a salir a medios de comunicación y sacamos todas las evidencias que había y que no habíamos sacado en público porque, pues, una investigación también no lo impide. Pero, bueno, pues viendo que ya se iba a consumar algo que era a todas luces un robo, tuvimos que salir y dar a conocer las pruebas que ya existían en la investigación ministerial y que, bueno, pues no se estaban haciendo valer. Y fue cuando, bueno, pues también el señor gobernador reconocer que instruyó a la fiscalía que dejara de ir a paso de tortuga, que agilizara las investigaciones porque tenía pues prácticamente 2 años ya con la investigación. Pero a ver, diputado, en la fiscalía, en el Ministerio Público, hay una cabeza, pero operativamente, ¿quién era el que tenía en sus manos llevar o no adelante esta investigación? Bueno, hay un Ministerio Público, hay un director de visitaduría, y también decirte, nosotros estuvimos presentando por lo menos 2 o 3 exhortos aprobados por el Pleno para que se agilizaran las investigaciones, y además de eso, habíamos ido con el fiscal general del Estado en enero de este año que termina, y entonces ya toda la bancada de Movimiento Ciudadano, lo que éramos el G9, y ahí le dijimos, bueno, nada más de este caso, de todos los demás. Ahí se comprometió el fiscal que iban a aventajar las investigaciones, instruyó al fiscal central. El fiscal central reconocer que en algunas ocasiones estuvo mandándonos fichas informativas. Pero la realidad es que las diligencias eran dilatorias, no había una instrucción, porque los que conocemos la fiscalía sabemos que cuando hay una instrucción de que se actúa, bueno, ya no digo una semana, en horas se integra una averiguación.
y con todas las garantías, otorgando su derecho de audiencia y defensa a las personas que estén señaladas o imputadas en un delito. Afortunadamente, con esa instrucción también debo reconocer, y ya también con la presión de la opinión pública y de los medios de comunicación, no nada más al Ejecutivo, sino también al Legislativo, pues ahora sí a todos los coordinadores parlamentarios dijeron, no, bueno, pues hay que se agilicen las investigaciones, y fuera así como pleno, que es la primera pregunta que me hacías tú, ya se instruyó que se hiciera una comisión, y como pleno se empezaron acciones legales. Había una acción de nulidad de marzo del año pasado, pero que también surge de esa presión que se empezó a hacer para que el pleno y la mesa directiva presentara esa demanda de nulidad para echar abajo todo ese procedimiento que se hizo fraudulento, jurídico, ese procedimiento judicial. A ver, pero mira, yo creo que con lo que nos estás contando nos lleva de la mano a preguntarte lo siguiente: ¿López Castro es un bufete jurídico reconocido? Bueno, López Castro es supuestamente una firma de contadores o una consultoría, pero nosotros en la misma investigación que ya habíamos hecho nos había llegado información de que este señor Rafael López Martínez, aparte que está vinculado con medio mundo de la clase política, esta misma persona tiene hechas, formadas aproximadamente 100 empresas. 100 empresas. En su momento nosotros a los medios de comunicación les dijimos, aquí está la relación de todas estas 100 empresas, que se presume que esta persona está detrás de ellas para estar fraudeando al erario público. Y nosotros decíamos, bueno, pues que la autoridad ministerial, tanto local como federal, investigue. Yo quiero informarte, no es la única denuncia que presenté o presentamos con algunos otros diputados. En la PGR existe una por la fraude también de los impuestos. Bueno, hemos estado amparo tras amparo, porque el Ministerio Público ha ido muy lento. Y él trae un argumento diciendo, es que el SAT dice que no se debe nada ya en el Congreso, entonces yo ¿cómo investigo? A ver, tú debes de investigar no nada más la actitud que tuvieron o la conducta delictuosa de los exdiputados y exsecretarios generales de haber desviado los impuestos de erario público, pero también de los empleados. Además de ello, la conducta de los mismos empleados del SAT, porque el Ministerio Público Federal puede investigar si hubo esas condonaciones ilegales o irregulares de quien sea, y no lo ha hecho, y ya estamos amparo tras amparo. Entonces, el caso de López Castro es una firma, pues vamos a decir, pues de membrete, que única y exclusivamente, por ejemplo, a mí me han llegado correos electrónicos, todo eso lo hemos puesto en manos de la autoridad ministerial, donde se dice que esta persona, Rafael López Martínez, incluso tenía hasta sus propias imprentas para hacer todo este tipo de documentación fraudulenta. Pero bueno, volvemos a la pregunta que me hacías. ¿Yo tengo algo en lo personal contra alguien, contra algún exdiputado? Por supuesto que no, yo no soy una persona ni de revanchas, ni de hacer pleitos personales. Pero sí soy alguien que está convencido de que la ley se debe de aplicar contra quien sea. Víctor, el señor López Martínez, ya nos los describiste, ya describiste su modus operandi, pero ahora, en el interior del Congreso del Estado, legislaturas 58 y 59, hay personas de carne y hueso, claro. Hay personas con nombre y apellido, hay personas que tuvieron fuero y hay personas que eran funcionarios ejecutivos del Congreso. ¿Quiénes son? Bueno, lo que hemos señalado muchas veces, la Comisión de Administración es la que tiene las facultades para hacer contratos, para algunas situaciones ver para dónde va el dinero. La Comisión de Administración de la 58, que en ese momento integraba, vamos a decir, representante de todos los partidos políticos, presidente de la comisión, y que hizo este fraude, que hizo este contrato, ordenó que el secretario general lo hiciera. Entonces, por supuesto que tiene que investigar su responsabilidad. ¿Quiénes son? Bueno, presidente de esa comisión, el señor Jorge Arana. Luego, vocales del PAN, Angélica Aguirre Varela. Del PRD, Samuel Romero Valle. Del Verde Ecologista, el señor, ahorita lo recuerdo. Luego del PANAL, Lorenzo Mocha. Bueno, del Verde ahorita que me acuerdo les digo. Entonces, y el secretario general fue el señor Alfredo Argüelles. Y luego ya de la legislatura 59, ¿cuál es su intervención de ellos? Bueno, ellos debieron haber combatido con todas las acciones legales y se iban a ganar el caso, pero van y hacen un convenio judicial porque los demanda la supuestamente consultora López Castro, y ahí, integrantes de la Comisión de Administración, el señor Raúl Vargas,
como presidente. Luego en el PAN, Isaías Cortés Berumen, en el Verde, el señor Aubry, y se me escapa alguien, creo que eran todos, y como miembros de la mesa directiva, que también firmaron y ratificaron, el presidente en ese momento era Enrique Aubry de Castro Palomino, y sus dos secretarios, el señor Gustavo Macías y la señora Patricia Retamosa. Ellos tienen alguna responsabilidad ahí, porque ellos fueron los que enredaron, conveniaron, y entonces dejaron a esta legislatura con la única posibilidad de tener que pagar, porque estábamos incluso ante una posibilidad de desacato. 2 años duramos presentando recursos, alargando esto, hasta que llegó el juez de distrito y dijo, bueno, ustedes tienen aquí una sentencia ejecutoriada. Sí, presentaron denuncias algunos, etcétera, pero esas son otras acciones legales que no se pueden hacer aquí. Aquí tienen que pagar. Y bueno, pues allí afortunadamente con la presión, con el temor de que pudieran haber sido metidos a la cárcel algunas gentes de López Castro, bueno, fueron y se desistieron. Eso es un paso importante, pero no es lo único, porque hay responsabilidades que se deben de investigar y se debe de actuar contra quien sea. Pregunta, ¿ustedes citaron y ya escucharon a Jorge Arana, a Retampa, en fin, a todos los diputados que estás diciendo, Argüelles, para que declararan lo que a su derecho convenga ante el Pleno o ante la comisión o ante quien sea en el Poder Legislativo? Si quieres, respóndeme esto después de una pausa.